tenemos de adorarle. ¿Y cuántas veces, hermano, hemos ido otra vez al Señor? ¿Cuántas veces? Dice Él, el Señor en su palabra, que el que va a Él no lo echa fuera. Amén. Qué bueno que poder reconocer, hermano, su presencia amorosa, su grandeza, su señorío y su gracia derramada sobre nuestras vidas. Amén. Quiero en esta tarde compartir un mensaje, y vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a hablar acerca de una familia y de una enseñanza que podemos aprender o recordar de esta familia. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y leemos también el versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Invito a que oremos. Señor, estamos agradecidos a ti porque una vez más estamos congregados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque es un hábito, es una buena costumbre, una sana costumbre, Señor, la cual tú nos has enseñado en tu palabra, que no debes de cesar. Te agradecemos, Señor, porque estar aquí es una victoria para nuestras vidas, porque a lo largo de estos días, de estas semanas, seguramente habrán habido dificultades, habrán habido percances, y como decíamos recién, otra vez hemos visto, Señor, cómo tú te has manifestado, cómo tú has acudido, Señor, en nuestro socorro, en nuestra ayuda, para sostenernos, para ayudarnos, Señor, en toda dificultad. Qué bueno es saber que no estamos solos, Señor, que tú estás a nuestro lado. Y muchas veces, Señor, tenemos que luchar contra nuestros pensamientos,
que están, como decía la hermana, atribulados, pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y también tenemos que luchar con las emociones, que siempre están conectadas a la carne, a los sentidos, Señor. Pero qué bueno, Señor, es que podamos estar aquí. Es una victoria, Señor, es una bendición. Y también, Señor, queremos que a través de nuestros cánticos, de nuestras expresiones, Señor, de alabanza a ti, Señor, haya sido tocado tu corazón, hayamos ministrado tu vida, Señor, hayamos sido instrumentos que realmente hayan ejecutado un sonido grato, Señor. No hablando de los instrumentos que usamos los músicos, sino nuestro corazón. Aquello que puede emitir, Señor, una adoración en palabras, en hechos, en actitudes, Señor, que realmente te agraden a ti y que puedan alegrar tu corazón. Señor, gracias porque a veces que venimos aquí para recibir algo, Señor. Pero, Señor, si siempre viniéramos a darte a ti lo mejor de nuestra vida, sin buscar recibir nada, seguramente percibiríamos nuestro espíritu mucho más. Porque cuando nos enfocamos en tu presencia, cuando nos enfocamos en tu gloria, en tu majestad, en quien tú eres, Señor, y dejamos de lado todo aquello que nos agobia, nos preocupa, nos agota, Señor, y te ponemos a ti en primer lugar, esto es una tremenda bendición para nuestras vidas y se manifiesta en que podemos acceder a tu misma presencia, Señor, a tu trono de gracia, donde encontramos ahí el socorro, el aliento, el sustento, Señor, que viene del cielo, que no es algo que podamos encontrar aquí en la tierra, Señor. Por eso, en esta hora hemos querido darte nuestra mejor exaltación a ti, nuestro mejor reconocimiento. Tu nombre se ha levantado en alto, Señor. Y aquí, Señor, aún nos disponemos a oír tu voz, que tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones conforme al deseo que hay y a la necesidad que tenemos, Señor, como iglesia, como familia, Señor, de la fe. Señor, recibimos tu palabra, no como proveniente de un hombre, Señor, sino como sabiendo que tú nos hablas y sea, Señor, tu Espíritu Santo marcando en cada uno de nuestros corazones lo que tú nos vas a hablar en esta hora. En ti, Señor, confiamos, en ti esperamos, Señor, y como decía el salmista, abre mis ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, cuando David llega al trono, hermanos de Israel, y comienza a tomar decisiones, una de las decisiones más interesantes que él toma es la de traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. El arca del pacto, recordemos que simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba y era la presencia de Dios. Donde estaba el arca del pacto algo sucedía, porque justamente Dios había hecho construir ese arca, era como una caja de madera, de acacia bañada en oro, que tenía dentro las tablas de la ley, tenía dentro una vasija con maná y tenía también la vara de Aarón que floreció. Todo eso tiene una simbología, se cumple en Cristo y también se cumple en nuestras vidas a través de Jesucristo. Tenía una tapa llamada propiciatorio donde se rociaba la sangre del animal que era presentado en holocausto una vez al año. Y habla ahí de que estaba entre querubines porque esa tapa tenía dos ángeles, dos querubines enfrentados, y hacía referencia a cómo Dios habita en lo espiritual, rodeado de aquellos ángeles que Él ha creado.
Y en una ocasión, hermanos, cuando Saúl era rey de Israel, luchando contra los filisteos, perdieron una batalla y los filisteos se llevaron el arca. Y si usted lee, se va a dar cuenta que tuvieron problemas. Primero la pusieron en el templo de uno de los dioses que tenían, el dios Dagón. Esa figura se cayó. Entendieron que había algo que estaba ocurriendo ahí. Y luego empezaron a sobrevenir algunos tumores en la población, algunas dificultades, lo cual dijeron, hay que sacar el arca, hay que llevárselo a los israelitas otra vez. Y la llevaron en un carro y la dejaron en la casa de Abinadab. Abinadab probablemente era descendiente de los levitas, no lo sabemos. Y ahí estuvo, hermano, el arca en la casa de Abinadab durante 20 años. Mucho tiempo, 20 años. 20 años estuvo como en un depósito, estuvo guardada ahí, seguramente llenándose de tierra. Hasta que David dice, no, vamos a traer el arca del Señor, vamos a hacer acá un tabernáculo, vamos a traerla, es la presencia de Dios. Yo quiero que en el centro de donde está el reino de Israel, acá en Jerusalén, esté la presencia de Dios. Yo quiero moverme bajo la presencia de Dios, yo quiero disfrutar de la presencia de Dios. Entonces vamos a ir a buscar el arca. Y cuando la fueron a buscar, como no había inquirido, no se había instruido en cómo debía hacerlo, lo hizo de la mejor manera que le pareció. Bueno, traíamos un carro nuevo, tirado por bueyes, colocamos arriba el arca y la llevamos. Entonces ahí sucede esto, hermano, que llegó un momento que se tambaleó. Uno de los hijos de Abinadab trató de impedir que se moviera o se cayera el arca, e inmediatamente cayó muerto, porque Dios se enojó. Porque, hermanos, si bien era buena la intención, había gozo, habían danzas, había instrumentos, había adoración a Dios, Dios siempre, hermanos, anhela que nosotros le sirvamos y que hagamos las cosas para Él, pero como Él quiere, ¿sí? No como a nosotros nos parece, no en nuestra forma, sino en la forma de Él. Entonces ahí hubo desobediencia, porque Dios había establecido cómo se tenía que mover el arca y quiénes tenían que mover el arca. El arca, ese mueble, tenía unos aros en los costados donde tenían que pasar unas varas, levantarla y llevarla en los hombros los levitas solamente. Y ni siquiera ellos podían tocar el arca de Dios. Tenían que depositarla después en el lugar santísimo, dejarla ahí, y Dios se manifestaba su presencia en ese lugar. Entonces, lo primero que nos recuerda esto, que no obedecer al Señor produce quebrantamiento en nuestras vidas. Ahí, el lugar donde cayó muerto Usa, que lo entristeció tanto a David, fue llamado quebrantamiento. Hubo un quebrantamiento. Él se sintió muy apenado y seguramente de alguna forma responsable de lo que había sucedido. Entonces, hermanos, esto siempre es importante recordar. No es solamente querer hacer cosas para el Señor, sino que es hacerla como Dios quiere que la hagamos. Amén. En la forma que Él ha enseñado que la debemos hacer. Ya vamos a ver algunos detalles. Que no pasa por lo externo. Hoy estamos en otra época, hoy no tenemos un arca, hoy la presencia del Señor está en nuestros corazones. Pero hay mucho que esta historia nos va a enseñar, especialmente lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Este varón a la casa de quien llevaron este arca en la ciudad de Gad. Por eso dice ahí Geteo, es como si dijeran sanjuanino, mendocino, puntano, era la ciudad a la que pertenecía. Y ahí dice el versículo 11, que bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, hermano,
si leemos los capítulos anteriores nos vamos a dar cuenta que durante 20 años en la casa de Abinadab el arca de Dios no produjo nada, porque no le prestaron atención, no le dieron importancia a la presencia de Dios. Pero evidentemente la actitud que hubo en Obed-Edom y su familia fue diferente, y Dios trajo una bendición que ellos no esperaron, una prosperidad completa, íntegra, ¿no? en tanto en lo espiritual, en la armonía, en el familiar, etcétera, etcétera, que nunca habían experimentado y que vino como consecuencia de que la presencia de Dios estaba en este lugar. Vamos a 1 de Crónicas capítulo 15, vamos a ver cómo David aprendió la lección. 1 de Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Versículo 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Está bien? Eso es lo que hablábamos recién. Y dice el versículo 4: y los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Está bien? Entonces ahí se interiorizó, pudo revisar cómo Dios había establecido, se dio cuenta cómo era, llamó a los levitas, hicieron cómo tenían que hacer las cosas, pero les pidió algo: santifíquense. Y los levitas, el número 8, hay un proceso ahí, cuando empiezan a funcionar en el tabernáculo, Moisés los limpia, ¿sí? Los hace lavar, les hace un sacrificio, les lava la ropa. Era algo simbólico, pero representa santificación. Santificarse es apartarse para el servicio de Dios. Es apartarse ¿de qué? De aquello que no le agrada a Dios, aquello que ofende a Dios, aquello que le molesta a Dios, aquello que le desagrada a Dios. ¿Está bien? Entonces, ellos se santificaron. Y esto es algo, hermano, que después nosotros hoy conocemos que sigue siendo algo que Dios necesita y requiere en nuestras vidas. Si queremos que la presencia de Dios pueda ser llevada por nosotros donde estemos, pueda manifestarse en nuestros hogares, en nuestra familia, también tenemos que santificarlo. Tenemos que apartarnos de todo aquello, del orgullo, de la rebeldía, de los deseos de la carne, para que Dios se glorifique en medio de nuestros corazones. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, para el servicio al Señor, para la adoración al Señor, para nuestra búsqueda del Señor, Dios necesita que nos apartemos, que nos santifiquemos, que estemos dispuestos a hacer su voluntad, ¿sí? Porque santificar algo era separar un objeto, una persona, para el uso exclusivo de Dios, ¿no? Y como Dios es santo, todo aquello que pudiera ensuciarnos tiene que ser limpiado, y eso era lo que ellos entendían por la santificación. Lo hacían de forma física, no se lavaban y hacían toda una ceremonia, pero según lo había establecido el Señor. Hoy nosotros sabemos que estamos siendo santificados a través de la obra de Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, Obed-Edom significa uno que sirve a Edom. Era un siervo, ¿sí? Pero es interesante, hermanos, que cuando leemos la actitud de Obed-Edom y de toda su casa, ahí nos damos cuenta por qué Dios
y su presencia a través del arca derramaron tanta de su bendición sobre ese hogar. Vamos a ver Primera de Crónicas 26, 4 y 5. Primera de Crónicas 26, 4 y 5. Dice: los hijos de Obed-edom, ahí los nombra: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Está bien? Y versículo 8: todos estos, los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Está Obed-edom, sus hijos, sus nietos, todos hermanos dispuestos a servir. Eran gente fuerte para servicio en la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, qué importante esto, porque acá vemos la actitud de un hombre, de un varón, de una familia que aprecian, que valoran la presencia del Señor, que se santifican, que se preparan, porque ellos eran parte de los levitas, para que esa presencia no se vaya. Habían disfrutado, habían sido bendecidos, habían recibido en diferentes formas la gracia de Dios sobre sus vidas, pero amaban tanto eso que no querían perderlo. Amén. Y fíjese, si hay un padre que sirve al Señor, ¿cuántos padres quieren que los hijos sirvan al Señor? Amén. Amén. Bueno, los padres tienen que servir al Señor. Así es. Acá vemos padres que sirvan al Señor, hijos que sirvan al Señor, nietos que sirvan al Señor. Toda una familia involucrada. ¿Por qué? Por amor a la presencia del Señor. Cada uno de los nombres de estos varones tenía algo que ver con el Señor. No se lo voy a nombrar para no hacerlo largo, pero la presencia de Dios bendijo a toda una familia, hermanos. Porque Dios es un Dios de bendición. Cuando estaban en el Edén, hermanos, Adán, Eva, dice la Biblia, y los bendijo Dios. Siempre el objetivo de Dios, el interés de Dios, la predisposición de Dios es bendecir. Siempre ha sido así. Por supuesto, hermano, que en el caso de Adán y Eva era una bendición completa, ¿sí? No había dificultad, había una comunión plena con el Señor, eran bendecidos. Hasta que, por supuesto, entró el pecado allí y se produjo esa separación. Pero, hermano, Obed-edom tuvo 3 meses con su familia la presencia de Dios, el arca del pacto en su casa. Pero después, cuando la llevaron a Jerusalén, ¿qué creen que hizo? Se fue para allá, hermano. Amaba la presencia del Señor. Primera de Crónicas 15, 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelei, Magnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Eran porteros, hermano. Los porteros eran los que cuidaban, hermanos, el tabernáculo. Habían porteros, bueno, por ahí en 1 de Crónicas 9:23, usted va a encontrar qué es lo que hacían ellos. Acá tenemos ujieres. Y que no es bíblico lo que están haciendo, ¿sí? En otra etapa de la gracia del Señor. Pero fíjense, en 1 de Crónicas 9:23 dice: así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según el turno para estar con ellos. Había permanente alguien ahí, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían a cargo de guardarla y abrirla todas las mañanas.
Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se mantenían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían perfume aromático. Bueno, miren todo lo que se hace acá, que hay que limpiar, hay que mantener, porque estos son cuestiones consagradas al Señor, hermano. Eso es lo que está en la Biblia. Pero el hecho, hermanos, es que Obed-edom estaba cuidando, vigilando. Y hay algo interesante. En 2 Crónicas 23:19, ¿para qué estaban los porteros? Fíjense. Puso también porteros a la puerta de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¿Está bien? ¿Qué hacían los porteros? Por supuesto, el mundo era una persona que había cometido un acto de inmundicia según la ley del Señor, ¿no? Pero esto nos habla, hermanos, de que cuando uno ama la presencia del Señor, busca la presencia del Señor, anhela la presencia del Señor, lo busca como Dios quiere que lo busque, tiene que cuidar las puertas del templo. ¿Cuál templo? ¿Será el templo este? Están los hermanos durante la reunión, hay un orden y demás. Pero acá el corazón, para que no entre nada sucio en nuestro corazón, para que la presencia del Señor siga manifestándose, para que la gloria del Señor siga obrando en cada uno de nuestros corazones, tenemos que cuidar de que en ese corazón, que en ese templo, no entre nada inmundo. Amén. Y también en la familia, en el hogar. ¿Cuántos anhelan que la presencia del Señor se manifieste en el hogar? Porque, ¿o qué? ¿O le pasó a Obed-edom nada más? Y nosotros ahora que estamos en la época de la gracia no podemos disfrutar de algo así. ¿La presencia de Dios está en nuestro hogar, sí o no? Amén. Pero tenemos que cuidar, hermano, que no entre nada, que sea sucio. ¿Sí? Ya sea personas, podrían ser, pero comentarios, música, películas, etcétera, que pudieran traer un inconveniente y que hagan que la presencia del Señor, vemos que Dios es muy delicado. Dios nos ama, y quiere lo mejor para nuestras vidas, nos quiere bendecir, pero tenemos que hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Amén. Entonces, si nos santificamos, esa es la forma en la que Dios quiere que su presencia se manifieste en nuestros corazones. Y si nos mantenemos ahí, no es que seamos perfectos, nadie es perfecto, pero sí, hermano, de decir, no, yo esto no lo dejo entrar en mi vida, este pensamiento, esta emoción, esto no lo dejo entrar en mi corazón, porque yo quiero que la presencia y la gloria del Señor rebosen en mi vida, porque quiero ser un testimonio vivo de que Dios habita en mi corazón, de que Dios habita en mi hogar. Amén. Entonces, Obed-edom estaba ahí cuidando junto con los demás levitas para que nada sucio entrara en el templo y para cuidar todo lo que estaba en el templo. Hoy nosotros, hermanos, el consejo bíblico es sobre toda cosa guardada que hay que guardar. ¿Cuántos estamos limpiando nuestros hogares o nuestras casas todos los días? ¿Sí? Por lo menos acomodamos la cama, las cuestiones más, por ahí los tiempos no nos dan para hacer algo profundo, pero mantenemos la limpieza, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios dice que tan importante como cuidar la limpieza de nuestro hogar, o más importante que eso es cuidar la limpieza de nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, esto es algo que atrae y que hace que la presencia del Señor sea permanente en nuestras vidas. ¿Qué más ocurrió con Obed-edom? No se quedó ahí. Vamos al versículo 21 del capítulo 15. Bueno, ahí cada nombre, perdónenme si lo pronuncio mal, Matataías, Elifeleu,
Magnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea, hermanos, se transformó en un adorador. Aparte de estar cuidando, los músicos eran los que ministraban con sus instrumentos mientras se adoraba al Señor. Hermanos, un adorador, alguien que servía, alguien que adoraba. Fíjense cómo se cumple todo lo que hoy nosotros sabemos que está en el nuevo pacto. Adoradores en espíritu y en verdad. Así que el impacto, hermanos, de la presencia de Dios en un hogar, en una familia, que lo lleva a todo, a servir, a adorar a Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque para Dios es muy importante la familia. Son importantes los hogares de sus hijos. Jesús fue a la casa de Pedro, ¿sí? ¿Qué pasaba en la casa de Pedro? ¿Estaba enferma? La suegra. ¿Qué hizo el Señor? La sanó. Jesús fue a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Qué hizo ahí? Resucitó a la hija. Pero también fue a la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? Y ahí también hubo un milagro, no un milagro de sanidad o de resurrección, pero sí un milagro de una transformación de una vida. Siempre Jesús iba a la casa, fue a la casa de Simón el leproso. Allí una mujer vino y le lavó los pies con un perfume carísimo. Fue a la casa de María, de Marta, de Lázaro, y dejó enseñanzas tan preciosas. Pedro fue a la casa de Cornelio. Dice Hechos 5:42 que todos los primeros creyentes se reunían en el templo y en las casas. Siempre, hermano, el hogar, la familia presente en la historia bíblica. Entonces, hermanos, qué importante que en este tiempo, como familias del Señor, podamos llevar el arca del Señor a la casa. ¿Sí? Bueno, pero si la presencia de Dios ya está en mi corazón, yo tengo el Espíritu Santo, ¿sí? Pero en la plenitud, recién cantábamos bautizados en fuego. Eso es plenitud, ¿sí? Fuego, fuego de Dios que arde en nuestro corazón, arde su presencia en nuestros corazones. Esto, hermano, es lo que lleva a nuestros hogares a ser tremendamente bendecidos, aún en medio de las dificultades. Aún en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la oposición, en medio de la crítica, en medio del señalamiento, en medio de la injusticia, la presencia del Señor hace la diferencia. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a meditar en este ejemplo, una familia, hermano, que no hizo nada extraordinario a los ojos de alguien que pudiera pasar desapercibido, pero hicieron algo correcto, y es valorar, amar, perseguir, buscar la presencia del Señor con intensidad en su corazón. A tal punto que yo me lo imagino a Obed-edom cuidando alguna de las 4 puntos cardinales del tabernáculo y sentir que por ahí en los atrios había alabanza, había adoración, y yo no me quiero quedar acá afuera. Que vengan y me reemplacen. Yo quiero ser parte de la adoración. Quería estar cada vez más cerca. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos la ventaja, la bendición de que no tenemos que tener un santuario, un lugar específico donde uno solo puede entrar una vez al año. Hoy usted y yo podemos entrar permanentemente a la misma presencia del Señor. Porque si bien Dios está en todo lugar, se manifiesta donde hay uno que le adora, donde hay uno que se consagra, donde hay uno que se santifica, donde hay uno que se aparta, que se humilla y que le dice: yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu sierva, yo quiero que hagas con mi vida lo que tú quieres, quiero servirte, no de buen ánimo simplemente o con buenas intenciones, quiero servirte como vos querés que te sirva, no como a mí me parece que está bien servirte. Amén. Entonces, que nos ayude el Señor, hermanos, a hacer estas familias, que podamos, hermanos,
valorar la presencia del Señor y atraer la presencia del Señor, la gloria de Dios en cada uno de nuestros hogares. Que donde hay conflicto, que donde hay disensión, que donde hay opresión o que hay malas emociones, hermano, que podamos pararnos ahí en familia y orar y decirle: Señor, queremos que tu presencia, así como en la casa de Obed-Edom trajo una bendición tan tremenda, queremos que tu presencia traiga esa bendición, esa paz, ese gozo, esa seguridad de saber que tú estás a nuestro lado, a pesar de las cosas que nos están pasando, a pesar de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Queremos, Señor, que tu presencia se manifieste, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Y cuando hay gente que le busca de esta manera, hermano, esa gloria del Señor se manifiesta. Amén. Lo vemos en la vida de todos aquellos que le buscaron. Cornelio no tenía mucho conocimiento, solo ahí hacía ofrendas, pero habían subido como algo grato delante del trono del Señor, porque Dios había visto cómo lo hacían en su corazón. Eso llevó, hermano, a que Dios usara a un apóstol para que fuera y le predicara el Evangelio, para que entendiera quién era Jesucristo y pudiera conocerlo. Amén. Cada vez que hay un hombre, que hay una mujer que se acercan al Señor, que se santifican, que se apartan, que quieren conocerle, que quieren más de su presencia, es un hombre y una mujer que va a poder disfrutar de la gloria del Dios Santísimo. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo para que podamos ser familia como la de Obed-Edom. Amén. No hay familias perfectas, no lo hay. Pero sí pueden haber familias, como no deben haber sido perfectos ellos. Pero donde hay una familia, donde hay un hogar, donde hay un papá, una mamá, donde hay hijos que aman la presencia del Señor, que buscan la presencia del Señor, que tienen tiempo para hacer todas las cuestiones del colegio, laborales, etcétera, pero hay un tiempo para buscar la presencia del Señor. Hay un tiempo para ir y pedir que la presencia del Señor se manifieste de una forma tangible en el hogar. Las cosas cambian, porque la presencia de Dios, hermano, manifiesta, cambia las vidas, cambia los ambientes, transforma. Acá hay una familia que fue transformada. Padres, hijos, nietos transformados, todos dispuestos para el servicio del Señor. Porque hubo gente que amó la presencia del Señor, que se apartó, se santificó, se consagró, que amó la presencia del Señor, que lo adoró con pasión. Y entonces Dios se manifestó de una forma extraordinaria. Sabemos que siempre, hermano, lo que recibimos de Dios es por gracia, no es porque hagamos méritos. ¿Sí o no? Es por gracia. Pero, hermano, cuando hay un corazón, hay una vida que le busca con intensidad, con pasión, que le ama, es una vida que seguramente va a percibir más de esa gracia del Señor, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. El arca, hermanos, tenía adentro las tablas de la ley. Eso significa la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado. Cuando la palabra del Señor está en este corazón, nuestro corazón, la presencia del Señor se manifiesta. El maná, hermano, representa a Cristo, el pan que descendió del cielo, que nos restableció, hermanos, en la comunión con el Padre. Cuando Cristo, hermano, gobierna nuestros corazones, la presencia del Señor se manifiesta. Cuando lo otro que estaba era la vara de Aarón que floreció, hermano, es el florecimiento, la transformación que opera el Espíritu Santo a través de ese obrar, a través de la palabra en cada una de nuestras vidas. Y cuando hay hombres y mujeres que le buscan de la manera en la que Dios nos enseña que le busquemos, es una vida, es un corazón, es un templo donde la gloria del Señor se va a manifestar. Amén.
¿Cuántos quieren que la gloria del Señor se manifieste sobre su vida? O se siga manifestando, no es que no lo esté haciendo. Pero Dios nos recuerda y nos pone este ejemplo de esta familia. Qué bueno que podamos buscarle, hermano, intencionalmente. Que le demos el lugar que le corresponde a la presencia del Señor. Que no esté ausente. Que no sea como en la familia de Abinadab. 20 años, la presencia de Dios escondida, guardada, depositada en un lugar. No, la presencia de Dios, cuando hay gente que la busca, es activa y produce transformación en cada corazón. Amén. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Padre amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque siempre está en tu corazón el hogar, la familia, siempre. Por eso cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, lo enviaste al seno de una familia. Señor, gracias, porque siempre has estado interesado, Señor, en los hogares, en la familia. Hoy no necesitamos tener un arca del pacto, porque esa arca estaba solamente en un lugar y solamente una vez al año alguien lo podía ver. Hoy, Señor, esa arca es nuestro corazón. Ese es el templo de tu Espíritu. Tú habitas en nuestros corazones, Señor. Pero tú nos muestras que podemos tenerte en nuestro corazón, pero olvidado, arrinconado, solamente en nuestra memoria. Sí, yo he creído en Dios, yo he confiado en Dios, Dios ha hecho algunas cosas a favor de mi vida, pero no hay una interrelación, no hay una búsqueda, no hay una pasión, no hay una consagración, no hay una entrega. Puede pasarnos como los hijos de Abinadab, que queramos hacer las cosas bien, pero no las hacemos como tú quieres que la hagamos, Señor. Entonces no funciona. Y eso trae quebranto sobre la vida. Trae quebranto sobre nuestras vidas, trae quebranto sobre una familia, sobre un hogar. Señor, pero gracias porque también tenemos el ejemplo de Obed-Edom, que seguramente no era perfecto junto a su esposa y sus hijos, pero hubo algo, una inquietud en sus corazones. Al saber que estaba tu presencia ahí, el arca, hubo gozo en sus corazones, hubo algo que trajo como consecuencia que tu gloria se derramara. En una forma que se expresa como bendición. Fue todo bendecido en el hogar de Obed-Edom. Y claro, después cuando seguimos leyendo y nos damos cuenta que cuando el arca fue llegada a Jerusalén, Obed-Edom se fue a Jerusalén. Cuando el arca fue colocada dentro del tabernáculo, Obed-Edom estaba ahí al frente del tabernáculo. Cuando entraban los salmistas a adorar, él aprendió un instrumento para adorarte. Y no solamente eso, sino que transfirió ese amor por tu presencia a sus hijos y a sus nietos. Señor, qué importante, Señor, es que en nuestras vidas ocurra eso. Que no nos olvidemos de tu presencia. Que valoremos tu presencia. Que podamos tener comunión contigo. Que te busquemos, Señor, con todos nuestros corazones. Que le demos el lugar. Tenemos tantas responsabilidades, tantas actividades, Señor, que muchas veces relegamos, Señor, para el último momento, para lo que nos sobra de tiempo, el buscar tu presencia. Señor, y cuántas bendiciones nos perdemos. Nos perdemos bendiciones en el trabajo, nos perdemos bendiciones en el matrimonio, nos perdemos bendiciones en la economía, nos perdemos bendiciones en la salud, nos perdemos bendiciones, Señor, en la armonía, en la paz, en el gozo. ¿Por qué? Porque no hemos dado, Señor, el lugar que le corresponde, Señor, a tu presencia en nuestras vidas, a la búsqueda de tu presencia, al conectarnos contigo, a hablar, a escuchar tu voz,
al escuchar lo que nos hablas a través de la palabra. Señor, ayúdanos a poder redireccionarnos si es necesario. Señor, porque en el sistema en el que vivimos nos va a seguir poniendo más y más actividades o responsabilidades que nos harán tener tu presencia, Señor, como algo escondido. Señor, cuando vemos por tu palabra que cuando tu presencia se manifiesta hay fuego. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés hubo fuego, Señor, en el corazón, en esas vidas que empezaron a proclamar tu nombre, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos como familia, Señor, a buscar tu presencia, a amar tu presencia. No es solamente encontrar tu presencia cuando venimos aquí en un momento de alabanza, de adoración a tu nombre, Señor, cada día, Señor. En 3 meses lo que tú hiciste en un hogar fue más de lo que hiciste en 20 años en toda una familia, Señor, porque tu presencia estuvo perdida, desencontrada, Señor, del corazón de esa gente. Señor, no queremos que nos pase esto. Y no queremos, Señor, buscar tu presencia por las bendiciones. Pero sabemos, Señor, que indudablemente donde está tu presencia hay transformación, hay cambio, y esos cambios producen bendición. Mejoramos, crecemos, maduramos, Señor, y somos de bendición para aquellos que nos rodean. Aprendemos a amar como tú amas, aprendemos a apreciar, Señor, la paz que tú nos has dejado en medio de las circunstancias. Ya no nos atribulan, ya no caen como un peso, Señor, las circunstancias de la vida, sino que descansamos porque tenemos nuestra confianza plenamente en ti, puesta en ti, Señor, porque hay una comunión, hay una cotidianeidad, hay un adorador, hay una adoradora que te busca en espíritu y en verdad, que está conectado, que está enchufado. Entonces no hay nada que sea temporal que nos quite aquello que es eterno y que proviene de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás anhelando hombres y mujeres, hogares en donde tu gloria pueda ser manifestada, Señor, de una forma preciosa. Porque cuando hay bendición tuya, Señor, hay fructificación y hay multiplicación. Antes de que le dijera a Adán y a Eva multiplicado, fructificado y gobernar la tierra y sojuzgarla, primero está tu bendición. Entonces, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos dominar situaciones en el nombre de Jesús, para que podamos tener autoridad en lo espiritual, tenemos que estar bajo tu bendición, bajo esa presencia poderosa, Señor, de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en esta hora, Señor, para que tu presencia, Señor, se manifieste grandemente, Señor, en cada corazón. Si hay alguno que en este tiempo está, Señor, con esa presencia como la Abinadab, ahí en un costado del corazón, en un depósito del corazón, Señor, queremos buscar, queremos hacer como Obed-Edom, seguir tu presencia. Donde está, allí queremos estar. Donde se manifiesta, allí queremos estar. Donde allí desciendes con la nube, allí queremos estar, Señor, en lo espiritual. Gracias, Señor. Si hay alguien que está tal vez desanimado, desalentado, sea tú, Señor, tu presencia comenzándose a manifestar, Señor, poderosamente. Sea el fuego de tu Espíritu Santo quemando, Señor, toda impureza, todo aquello que ha entrado a ese corazón y ha impedido, Señor, que tu gloria pueda resplandecer. Toda oscuridad, toda suciedad caiga en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos que tú seas la prioridad en nuestras vidas, Señor. Que tú seas la prioridad. Y cuando hay un pensamiento, un corazón enfocado en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, hay una vida que avanza en victoria, hay una vida que avanza en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, que no son movilizadas por las circunstancias de la vida, sino que permanece firme, Señor, sabiendo que tu presencia está acompañándole. Tú dijiste: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te bendecimos en esta hora.